Bueno, pues amigos, muy buenas tardes, como todos los lunes de 13 a 14 horas con interesantes programas acerca de salud universitaria. En esta ocasión vamos a tocar un tema que es bastante interesante y bastante importante. No es tanto en situación de salud como en nuestros programas anteriores, sino en situaciones o aspectos de tipo legal, con los médicos y con las personas que solicitan el servicio médico. En esta ocasión, vamos a tocar el tema que se llama ¿qué es la CESAMED y cuáles son sus funciones? Y en esta ocasión nos hace favor de acompañar el doctor Rogelio Hernández, quien es integrante precisamente de la CESAMED. Buenas tardes, doctor, y muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, doctor. Me presento, yo soy el doctor Rogelio Hernández. Yo soy el titular de la unidad de asesoría médica. En este caso, bueno, pues, ¿qué es la CESAMED? Pues la CESAMED es... También nos acompaña el doctor Alejandro Reyes Díaz, quien es médico de acá de la universidad, que es catedrático y coordinador del Servicio de Medicina del Deporte. Bienvenido, doctor, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, antes de iniciar con nuestro programa, les recordamos que estamos siendo vistos en Facebook por U-Radio UPAEP, en Twitter por U-Radio UPAEP, en YouTube por U-Radio UPAEP, y nos estás escuchando directamente por upres.mx/U-Radio. Bueno, pues ahora sí vamos a entrar de lleno a lo del programa, a las preguntas. Aquí el doctor nos va a ir haciendo favor de orientarnos de qué se trata toda esta situación. Y pues ahorita en este primer bloque vamos a tratar lo que la pregunta pues clásica, ¿no? ¿Qué es el CESAMED, doctor, para empezar? Bueno, CESAMED significa Comisión Estatal de Arbitraje Médico. La Comisión Estatal de Arbitraje Médico es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud. Es un medio alternativo de solución de controversias y pues básicamente nos dedicamos a la mediación de forma amigable entre un prestador de servicios y un usuario. Un prestador de servicios me refiero a que puede ser un médico, puede ser personal de enfermería, puede ser camilleros, pueden ser químicos, en general todo el personal del servicio sanitario que podamos encontrar dentro de un hospital. Doctor, ¿en dónde se encuentra ubicada la CESAMED? Aquí en Puebla. La Comisión de Arbitraje Médico nos encontramos ubicados en la 15 Sur 303, muy cerquita de aquí, con un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, para cualquier situación o asesoría que les podamos brindar a la población o a algún prestador de servicio también. Eso es. Y doctor, de este mismo bloque, quisiéramos saber cuáles son las normas de la CESAMED, en qué se basa la CESAMED, perdón. Bueno, el marco legal de la Comisión de Arbitraje Médico lo tenemos regido primeramente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud y todas las normas oficiales mexicanas que aplican al sector salud, entre las cuales las que podemos nombrar, pues de las más importantes, tenemos la 004 con la última actualización en el 2012, y de ahí pues se vienen desplegando muchas normas, la norma de anestesiología, la norma de psiquiatría, la norma 007 para control de la mujer embarazada, que todas esas normas pues son de observancia obligatoria para todos los prestadores de servicio. Eso es. Y en función de eso, a lo mejor la pregunta no fue muy explícita de las normas, ¿mediante qué se rige la CESAMED, por decirlo así? La CESAMED, se rige precisamente, su marco legal está por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución de Puebla y la Ley General de Salud. Tenemos un manual interno, un manual de creación donde vienen las funciones por área. Está conformada la Comisión de Arbitraje Médico por dos subcomisiones. Tenemos una subcomisión médica, una subcomisión jurídica, el comisionado encima de estas dos, y bueno, esa subcomisión médica en este caso, pues bueno, por debajo está de la subcomisionada médica está el titular de la unidad de asesoría médica, vienen 3 asesores médicos. Después de esto tenemos del otro lado una unidad de asesoría y quejas, que son los que atienden directamente a la población cuando llegan con algún tipo de inconformidad relacionada con algún prestador de servicio. Esta unidad de quejas igualmente tiene un responsable, un titular de la unidad de quejas, y tiene 2 abogados más que están luego en la entradita,
y ellos son los encargados de recibir esas inconformidades y darles distinto tipo de salida. Tenemos algunas salidas como es la asesoría, una orientación, una queja y tenemos una gestión inmediata. Cada una de estas salidas, la asesoría pues es precisamente una asesoría especializada dentro de un tema, una orientación. Por ejemplo, puede llegar alguien y nos puede decir, oiga, ¿qué necesito para poder poner un consultorio? Entonces se remite al lugar correspondiente, solamente una orientación. Y tenemos una gestión inmediata. La gestión inmediata es interesante. ¿Por qué? Porque dentro de esa gestión inmediata, lo que hacemos es que promovemos la comunicación entre el usuario y el prestador de servicio o la institución. Es decir, puede llegar alguien y nos puede comentar, oiga, fíjese que mi paciente está hospitalizado en X hospital, y dentro de ese hospital, pues fíjese que han pasado 3 días y no lo ha pasado a revisar ningún médico. Nosotros les ofrecemos una gestión inmediata, y esa gestión inmediata nosotros nos comunicamos regularmente con el director del hospital y le comentamos, oye, fíjate que vino aquí el familiar del paciente fulanito de tal, que está en cama tal, y tiene esta inconformidad, pues, con la intención únicamente de promover la comunicación entre ellos. Ya. Yo encontré aquí unas situaciones, no sé si estoy de acuerdo conmigo, de lo que es la misión y la visión de la CESAMED. Dice que la misión es ofrecer medios alternativos para la solución de controversias entre usuarios y prestadores de servicios sanitarios, que permite aumentar la satisfacción de ambos, la seguridad de los pacientes y la mejora continua en la calidad del sistema estatal de salud. ¿Es real esa misión, doctor? Nosotros, pues, le repito, somos un medio alternativo de solución de controversias, somos amigable. Dentro de nuestros valores está la confidencialidad. Esos valores, pues precisamente eso garantiza al prestador de servicio y al usuario que todo es de manera confidencial. Aquí en este caso no interfiere ninguna institución para esa conciliación. O sea, ellos se sientan, se pueden a platicar y se pueden a comentar sus diferencias y tratan de llegar a un acuerdo conciliatorio. Dentro de la mejora continua del sistema de salud en el estado de Puebla, nosotros mes con mes emitimos algo que se llaman recomendaciones. Esas recomendaciones las emitimos precisamente a instituciones de salud, a prestadores de servicio, comentándoles un caso cerrado, es decir, sin nombre de institución, nombre de prestador de servicio, pero es un caso real que tuvimos en la comisión, y le decimos, bueno, nos llegó este caso, hacemos las siguientes recomendaciones, aguas porque esto pasó, y esto considéralo, tómalo en cuenta, nada más, claro. Una recomendación. Eso es. Sí, y dentro de lo que le estaba comentando de la visión dice, ser reconocido ampliamente como un organismo garante del derecho a la protección y la salud de los poblanos, y vanguardista en la atención de controversias y mejora en la calidad de los servicios sanitarios a través de su funcionamiento imparcial, eficiente, equitativo, solidario y transparente. Así es. Bueno, nosotros somos un medio especializado precisamente en algún tipo de inconformidades de tipo salud en general. Y parte de las características que tenemos es que cuando nosotros recabamos o damos algún tipo de asesoría, orientación, gestión inmediata, la hacemos en conjunto, juntamos la parte médica y lo hacemos en conjunto con un abogado, con el abogado que está ahí en quejas. Uno de los asesores médicos y un abogado es de los que brindan la asesoría o la orientación. Perfecto. Sí, doctor. Sí, aquí es importante, hacer un poquito de historia. Primero surge a nivel nacional la CONAMED a finales de los años 90 como una necesidad, un planteamiento precisamente para la resolución inmediata y amigable de estos conflictos que se daban principalmente en lo que era la relación médico-paciente. Hoy ya se habla ya no de una relación médico-paciente, sino de una relación terapéutica donde involucra otras especialidades de la medicina, como son los fisioterapeutas, los psicólogos, los nutriólogos, etcétera. Cualquiera que ve pacientes puede tener un conflicto de esta naturaleza. Pero, y surge como una instancia a nivel nacional, primero la CONAMED, igual con los mismos principios, con las mismas funciones, con la misma visión y misión, pero se crea también en cada estado de la República, a principios del
en el año 2000, si no tengo mala memoria, la CESAMED. En cada estado debe haber una CESAMED precisamente para cubrir estas funciones de manera particular y de acuerdo también a las leyes que en cada estado emergen. Y esto surge porque antes de esto, un conflicto médico era poner una denuncia ante el Ministerio Público, era irse a un juicio, ya se determinaba en base a la demanda, el Ministerio Público se lo turnaba al juez de lo penal o al juez de lo civil para hacer un seguimiento del caso, y luego eran juicios que duraban años, y en donde el planteamiento de los jueces en primera instancia era el médico lo acusaron, el médico es culpable, ¿verdad? Entonces hasta se giraba orden de aprehensión contra el médico tenía que ir a pagar, depositar una fianza y enfrentar un juicio bajo fianza que podía durar años y que obviamente representa una situación de estrés laboral, una situación de gasto económico y demás, que obviamente era contraproducente para todos. En un juicio largo los únicos que salían ganando eran los abogados. Entonces se crea la CONAMED, luego la CESAMED, y esto, si no mal recuerdo, el primer comisionado fue el doctor Manuel Antonio Tobía. Nos tocó trabajar con él directamente aquí desde la UPAEP. Con él fundamos después lo que fue la Academia Nacional de Bioética, y bueno, trabajamos con él. Y obviamente vino a cumplir y sigue cumpliendo con una labor importante en esta situación que se da de manera común en la atención médica y que implica una situación donde la responsabilidad profesional está de por medio. Uh-huh. Ajá, y bueno, de eso que nos está platicando de la historia, pues es muy interesante porque realmente desconocemos muchos de dónde salió, por qué se fundó, ¿no? Uh-huh. A final de cuentas. Y como bien decía el doctor, es importante, son dos áreas, un área jurídica y un área médica, uh-huh. Y en donde hay médicos de algunas especialidades, pero también tengo entendido que se apoyan en los colegios, ¿verdad? Cuando es algún tema de una especialidad específica. Tenemos o hay apoyo, ¿no? Apoyo de médicos externos que no participan directamente en la comisión. Es decir, hay que evaluar un caso, en el caso de arbitraje, que uh-huh. Creo yo que un poquito más adelante vamos a tocar sí. La parte de la conciliación. En este caso, es decir, si el caso es de, por ejemplo, cirugía general, nosotros contactamos a 2 cirujanos que no trabajan dentro de la comisión, para que evalúen ese expediente. No podemos poner, por ejemplo, a un oftalmólogo a evaluar a un cirujano, a un ginecólogo. Evaluación por pares, tiene que ser un par en el ejercicio clínico que cuente con la misma experiencia del prestador de servicio involucrado en la queja, y se hace el análisis siempre en pares para tenerlo más cercano a la verdad, ¿no? Es más, claro. Es decir, si uno me dice A y otro B, pues tendré que buscar un tercero que me diga A o B, y si me dice C, pues tendré que buscar un cuarto que me diga A, B o C, ¿no? Entonces, claro. Tenemos casos muy complejos donde a veces hemos solicitado hasta 12, 14, 16 expertos, entonces donde se tiene que abocar al quehacer únicamente de su área, por así decirlo. Y que es importante, como mencionaba usted, doctor, que se cuide la confidencialidad, porque les presentan el caso, obviamente sin nombres ni apellidos ni del paciente ni de médicos, ¿no? Sino el caso concreto para que lo analicen, emitan ellos un dictamen, porque acá la responsabilidad profesional implica el apego a las leyes, y que mencionaba el doctor, que el marco normativo pues es la Constitución, la Ley General de Salud y todas las normas. Y aquí hay una premisa muy importante, porque luego lo que alega el médico es que no sabía que eso decía la ley, es que no sabía que existía la norma. Uh-huh. Y hay una premisa importante que dice que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Claro. Y eso es importantísimo. O sea, si tú ejerces medicina, tienes que saber que hay leyes y que tienes que apegarte a lo que las leyes y normas establecen. Uh-huh. Porque si no lo haces y causaste daño, implica que tienes que pagar por ese daño. Sí, ¿no? Yo recuerdo que anteriormente que existiera la CESAMED, pues se venían los periódicos, como decía el doctor Reyes, ¿no? O sea, se levantaba un acta ante el Ministerio Público directamente, ¿no? El quejoso en este caso, por decirlo así,
y pues todo el mundo se enteraba y había problemas de tipo moral contra el médico, ¿no? O sea, no, pues le dieron, el doctor tal fue a dar a la cárcel porque tuvo un mal caso, una mala praxis, no sé, cualquier cosa, y había situaciones de ese tipo, ¿no? Contra los médicos, ¿no? Ya perdieron su prestigio muchas veces, ¿no? Todo ese tipo de situaciones, y ahora CESAMED pues se encarga más bien de tomarlo de primera instancia, hasta donde tengo entendido, doctor. Así es. Bueno, parte de lo que comentaban los procesos dentro de Fiscalía o Ministerio Público pueden durar años. Nosotros, por indicador, todos nuestros procesos están certificados acabamos de recertificarnos ante ISO 9001-2015, ya hicimos la migración. Tenemos indicadores y por indicador, para que nosotros podamos integrar una queja, son aproximadamente 3 meses. 3 meses en lo que integramos la queja y pongamos otro mes en lo que se señala fecha para audiencia de conciliación, pues obviamente los tiempos se acortan. Les repito, se trata la conciliación donde únicamente entra un abogado encargado de la conciliación, un mediador, entra el médico o los médicos señalados y entra el usuario con alguna persona de su confianza. Y las reglas son muy claras en esa audiencia. No se pueden faltar al respeto. El médico le tiene que hablar con un lenguaje claro, que no sin tecnicismos médicos. Claro. Y bueno, se tratará de llegar a un arreglo conciliatorio de la mejor manera, ¿no? Sí, no, de hecho se trata de eso, a final de cuentas, que sea una conciliación para que se salgan beneficiados los dos, ¿no? Tanto el médico como la persona que pone la queja, ¿no? Claro, y es importante porque es escuchar, que hay una comunicación entre ambas partes. Muchas veces la queja viene de una falta de comunicación. El paciente se queja, por ejemplo, de que le cobraron en exceso, y luego ya cuando viene la conciliación y dialogan, le dice, oiga, usted nunca me preguntó cuánto iba a cobrar. Y yo le puedo demostrar con recibos qué es lo que cobro por una cirugía de este tipo, ¿verdad? Usted nunca me preguntó y ahorita me está diciendo que la demanda es porque cobre en exceso, y es lo que yo cobro, ¿verdad? Si hubiera habido comunicación, pues obviamente eso se hubiera evitado, claro, ¿no? Y a veces sucede eso, o el médico le dijo, oiga, hay estos riesgos, que en la carta de consentimiento es otro punto legal también que hay que tocar, debió haber estado, si estaba presente que existía el riesgo dentro de la cirugía que esto podía pasar, y pasó una complicación, ¿verdad? El médico se lo advirtió, le dijo, oiga, yo se lo advertí que era un riesgo que podía pasar por la complicación que esta cirugía tenía, ¿verdad? Y usted me está demandando por esto que pasó, pues lo que yo había advertido, ¿verdad? Por ello se vuelve un documento importante aquí, la carta de consentimiento informado, que esté bien llenada, bien redactada, y que haya habido esa comunicación, ¿verdad? Porque a veces se lo dijo, no se lo dijo, ¿verdad? Vino la complicación y no hubo carta de consentimiento, entonces es cuando vienen los problemas. Así es. Bueno, pues vamos a continuar con este interesantísimo tema. Vamos a nuestro primer corte comercial, no sin antes recordarles que estamos siendo vistos en Facebook Radio UPAEB, en Twitter Radio UPAEB, en YouTube Radio UPAEB, y nos estás escuchando por upres.mx/Radio. Regresamos en un momento, gracias. Los miércoles de 3 a 4 de la tarde por Puebla FM. UPAEB presenta. El sonido de lo natural está de vuelta. No te pierdas todos los martes en punto de las 13 horas tu programa BIOS. Con nuevas secciones, entrevistas, enlaces telefónicos, transmisiones en vivo y mucho más. BIOS, el sonido de lo natural está de vuelta. No te lo pierdas, todos los martes en punto de las 13 horas. Me llamo Luis Enrique, pero todos me dicen Quique. Tengo 17 años y estoy estudiando en Prepa UPAEB. Nado desde los 3 años y es lo que más disfruto hacer. Ser parte del equipo representativo de UPAEB me ha forjado como líder, porque todos los días trabajamos en equipo y nos esforzamos para alcanzar nuestras metas. Este año obtuvimos el subcampeonato en CONADEIP, lo cual es un gran logro para el equipo Águila. Busco ser líder transformador de mi entorno, y Prepa UPAEB me ha ayudado a lograrlo a través de programas de liderazgo social y orientación vocacional. Ahora sé que quiero estudiar ingeniería mecatrónica y aplicar lo que aprenda para ayudar a los demás. Para mí,
Ser UPAEP significa volar alto y mirar lejos. Sobresalir con base a la lucha diaria, la disciplina y la dedicación. Todo con la finalidad de lograr una sociedad más próspera y un verdadero crecimiento personal. Todo esto soy yo. Soy Quique y soy UPAEP. What have you heard about Mexico these days? We are the best hosts. Every year, over 23 million tourists visit Mexico. And even better, 80% of them always come back. We're green. First place in natural protected areas. Jacques Cousteau named the Sea of Cortez the aquarium of the world. Classy. 2 of the 30 best restaurants in the world are in Mexico City. And it's all happening in Mexico as we speak. Find out for yourself. Bueno, pues amigos, regresamos nuevamente para continuar con este interesante tema de la CESAMED y cuáles son sus funciones. Y les recordamos que estamos siendo vistos en Facebook URadio UPAEP, en Twitter URadio UPAEP, en YouTube URadio UPAEP y nos estás escuchando por upres.mx/URadio. Doctor Hernández, ¿cuál es la función como tal de la CESAMED? ¿Nos podría ser un poquito explícitos en lo que se dedica específicamente o qué es lo que hacen ahí realmente? Bueno, por favor. Voy a hacerles les voy a contar acerca de cómo atendemos una queja, la conciliación, sus salidas y la otra forma en que nosotros podemos emitir dictámenes. Primero que nada, ya les había comentado, una audiencia de conciliación, pues bueno, atendemos la queja un abogado y un médico en la unidad de quejas. En 3 meses como máximo, porque a veces la verdad es que las quejas las integramos mucho antes. Integrar significa que nosotros nos hacemos allegar de los elementos de la queja, expedientes clínicos, narrativa de hechos propios, les mandamos oficios a los prestadores de servicios para avisarles que se están quejando de ellos, por qué se están quejando, para que nos manden esa narrativa y nos digan, bueno, sucedió esto, ¿no? Entonces, una vez que tenemos todos los elementos, turna un área de conciliación. Esa área de conciliación da una fecha para que se haga esa audiencia. Es importante comentar aquí que esa audiencia puede ser acá en Puebla, si los hechos sucedieron aquí, en Ciudad Capital, o puede ser en cualquier otra parte del interior del estado. Nosotros no nada más atendemos quejas en Puebla, sino también si nos hablan por ejemplo, de Teciutlán y nos dicen, ¿sabe qué? Pues nosotros nos trasladamos para allá, recabamos la queja y si los hechos sucedieron allá se hace esa audiencia. La audiencia de conciliación, pues ya les comenté, tiene ciertas reglas entre el prestador de servicio, puede ser con alguien de su confianza y también el usuario con alguna persona de confianza. Puede ser abogado, puede ser un familiar, puede ser alguien de su confianza nada más. En esa audiencia de conciliación tenemos el mediador, que es el conciliador, y tiene reglas que hablen en un lenguaje sin términos médicos, que no se ofendan, que den turnos para hablar. Y esa audiencia puede tener 4 salidas. La primera, que se desista. Que le diga, ¿sabe qué, doctor? Pues si usted me hubiera explicado todo esto desde el momento que yo estaba en el hospital, ni estaríamos acá. Claro. Y retomando un poquito lo que nos comentaba el doctor, pues sí les puedo comentar que 8 de cada 10 quejas que llegan a la comisión, pues es por falta de comunicación del médico tratante hacia el paciente. La primera salida es que se desista. La segunda salida es que concilien. Es decir, si es un dar y dar, es un ceder. A lo mejor el usuario comenta y sabes que yo quiero 20 pesos y el médico le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dar 15. Si acepta el usuario, todavía tenemos esa flexibilidad para decirle, pero no tengo los 15 ahorita, te voy a dar mensualidades de 5 hasta que lo completemos. Entonces, cuando se completa, pues se extiende un documento donde dice que ya se reparó el daño para que el usuario no pueda ir ahora a Ministerio Público, a las Contralorías, el daño esté reparado.
Esa es la segunda salida. La tercera salida es que se sometan a un arbitraje. Entonces la comisión empieza a fungir como un árbitro. Entonces se emite un dictamen para que se pueda posteriormente emitir un laudo, que es como si fuera una sentencia. Pero ese dictamen es lo que les comentaba, ese caso se analiza por pares en ejercicio clínico. Si el caso es de cirugía tendrán que ser cirujanos, de oftalmología tendrán que ser oftalmólogos, y ese dictamen se turna a la subcomisión jurídica para que con esas conclusiones se emita un laudo o una sentencia. Puede ser absolutoria, puede ser condenatoria, cualquiera de las dos, ¿no? Y tenemos algo que se llama salvoderechos. Significa que nadie se puso de acuerdo en esa audiencia de conciliación, y dentro de esa audiencia de conciliación pues dice, pues sabes qué, no nos pusimos de acuerdo aquí, puedes ir a la Contraloría, Ministerio o algún otro lugar, ¿no? Entonces son las 4 salidas que tiene el proceso de conciliación. Es importante mencionar también que en la comisión nuestros servicios son gratuitos, no les cobramos pero ni las copias. Es importante también mencionar que no es imprescindible que vayan con un abogado, eso no es necesario en la comisión de arbitraje médico. Es importante también que le mencionemos que nosotros no quitamos cédulas profesionales, no inhabilitamos a los prestadores de servicio, y tampoco damos algún tipo de sanción. Simplemente tampoco dentro de esa audiencia de conciliación, si llegan a conciliar, se reconoce algún tipo de mala praxis. Solamente en esa acta se dice que se arreglaron el usuario y el prestador de servicio, y pues nada más, ¿no? Perfecto. No sé qué les quiera comentar. Que es importante, bueno, esto que menciona el doctor es la primera salida, ¿no? La conciliación, y a veces simplemente es que ambas partes dialoguen, con el mediador de por medio y ponerse de acuerdo, y como dice, un alto porcentaje se concilia, se arreglan, oiga, es que si hubo este daño, ¿por qué me está cobrando? Y demás, y el médico expone sus argumentos y la conciliación se da. Pero si no se ponen de acuerdo, muchas veces el paciente dice, pues entonces me voy a otras instancias, como decía, ¿verdad? Entonces voy a poner la demanda en lo penal o en lo civil, o simplemente, o si se ponen ambas partes, pues no llegamos a un acuerdo, pero entonces le pedimos a la comisión que sea la que haga el arbitraje. Y es como un arbitraje como un árbitro de un partido de fútbol, impartir justicia, analizar los hechos, analizar todos los documentos, ¿verdad?, que estén involucrados, y el primero de ellos, como mencionaba, es el expediente clínico. De ahí la importancia de un buen llenado del expediente. Claro. Un buen llenado del expediente para un médico puede ser el documento que lo salve. Un mal llenado, no hubo carta de consentimiento, no hubo notas clínicas y demás en forma adecuada, puede ser el documento que hunda el médico, ¿verdad? Entonces, por ello, dentro del cumplimiento de normas que mencionaba el doctor, el cumplimiento de la norma 004, que es el correcto llenado del expediente clínico, se vuelve un material importante, y por ello se recalca eso aquí en la universidad, en las materias involucradas. La principal se creó precisamente con este fin y se llama Derecho Sanitario, una materia que se ubica en el 8º semestre, donde se da a conocer a los alumnos el marco normativo. Empezamos con la Constitución y su artículo 4, donde viene ya el derecho a la protección a la salud, y de ahí nos vamos al conocimiento de lo que es la Ley General de Salud y de las principales normas. Son más de 100 normas, pero nos ubicamos en aquellas más comunes. La norma 004 del expediente, la 6 de tuberculosis, la 7 del embarazo, la 10 del VIH, 15 de diabetes, la 30 de hipertensión, la 31 de atención al niño, más las normas que van a involucrar a nuestros alumnos, que son las normas que rigen el internado de pregrado y la del servicio social. Que tengan ese conocimiento de lo que son sus derechos, sus obligaciones y demás, y de lo que la ley establece. Esto partió, y yo hacía la sugerencia, porque en pleno examen profesional, cuando era el modelo anterior por ternas, les preguntaba cuál es nuestra máxima ley en salud, y ya en examen profesional no lo sabían nuestros alumnos, y era preocupante. No sabían que había leyes, conocían las normas porque las habían aplicado alguna vez, pero es importante, y como dije al principio, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento.
Entonces lo que se busca es que nuestros alumnos salgan con ese conocimiento, que la ley está ahí y que la tienen que cumplir. Claro, sí, definitivamente. Doctor, y continuando con este tema, ¿aproximadamente cuántos casos llegan a ver? Porque, bueno, nosotros como médicos no tenemos ni la más remota idea, ¿verdad?, de cuántos casos se manejen. Yo como médico, pues no sé, desconozco, a veces pienso que son pocos realmente, pero pues no tengo ni la más remota idea, sinceramente. ¿Cómo cuántos casos manejan al mes aproximadamente, o un promedio que nos pudiera hablar? Un promedio de quejas al mes, aproximadamente entre 10 a 15 quejas, más o menos lo que tenemos, más lo que venimos trayendo en meses anteriores. Retomando un poquito lo que comentaba el doctor, muchos de los casos que tenemos en la comisión, casos reales, está muy implícito el consentimiento informado. La carta de consentimiento bajo información, nos damos cuenta que los prestadores de servicio de salud no la saben llenar. Entonces, la podemos encontrar en la norma oficial mexicana 004, apartado 10, ahí viene la carta de consentimiento bajo información, trae los requisitos mínimos, así lo dice la norma, con los que debe de contar, pero sí la sugerencia o lo que nos hemos dado cuenta es que el médico en esa carta no explica de forma amplia los riesgos y beneficios que pudiera tener el paciente con algún tipo de procedimiento. Entonces, cuando llega a la comisión, entonces nos comenta el paciente, ¿no? Y nos dice, ¿sabes qué? Resulta que pues el médico nunca me informó que se me podía perforar ahí el intestino, ¿no? Entonces, el doctor dice sí, entonces cuando pedimos el expediente y la carta de consentimiento bajo información, pues resulta que no está llena, ¿no? Lo que muchos estilan ahora en las instituciones es que la carta de consentimiento es un machote, ¿no? Y nada más dice que el paciente se puede morir de infección, se puede perforar o puede sangrar y nada más, ¿no? Entonces, pero no se comentan de forma amplia todos esos riesgos que pudiera tener. Dentro de los casos que hemos tenido, sí, muchos casos se ha eximido responsabilidad médica por esa carta, precisamente. Entonces, esa sí es un tema, y de hecho, es un tema que tenemos que da para mucho. Sí, de hecho, bueno, yo trabajo en particular y en el sector salud, trabajo en el IMSS. Y como dice, ya está el machote, o sea, está preparado y uno ya nada más firma. Bueno, firman los familiares más bien, ¿no? Porque cuando llegan a registrarlos en el particular, en este caso, por ejemplo, ellos les dicen, registran al paciente, los datos, etcétera, mientras nosotros estamos atendiendo al paciente, y el personal administrativo se encarga de pasarles la hoja, el formato que ya está establecido de consentimiento informado, ¿no? En donde ellos autorizan que se le realicen al paciente todo lo que están de acuerdo, pues, en autorizar que se le realicen todos los procedimientos que sean necesarios en bienestar de su salud, ¿no? Pero no especifican los riesgos que puede tener ese paciente. Y en el del IMSS también viene el formato con todos los datos del paciente, su número de seguridad social, etcétera, etcétera. Me imagino que usted los conoce todos. Y hay un apartado ahí en la hoja que dice cuáles son los riesgos para el paciente en esa misma hoja. Y ya uno puede especificar de acuerdo a la patología cuando lo recibimos que tenga, pues obviamente nosotros tenemos que poner cuáles son los riesgos que tiene por la enfermedad por la que viene a atenderse, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor trae, no sé, un Wagner 5 de un pie por una diabetes mellitus, ¿no? Un problema de insuficiencia vascular, y nosotros ponemos uno de los riesgos, amputación de la extremidad, ¿no? O septicemia, por ejemplo, alguna otra cosa. Ahí sí se puede por lo menos especificar algo, pero en el del particular no trae para especificar absolutamente nada, ¿no? Dentro de las sugerencias que le hacemos a los prestadores de servicio que van para algún tipo de asesoría, es precisamente que ellos pueden hacer una carta de consentimiento aparte. Entonces pueden hacer una notita, se le explica al paciente su estado de salud, se le va a realizar tal procedimiento, porque tiene que ser carta de consentimiento informado por procedimiento. Así es. Existe una carta de consentimiento informado para hospitalizar al paciente, que es la que firman, la tiene que firmar el paciente, 2 testigos y el médico tratante. Existe una carta por procedimiento para un catéter venoso central, puede ser para un procedimiento quirúrgico. Hay unos procedimientos mínimos que marca la norma, que es vasectomía o oclusión tubaria bilateral. Esos de hecho todos los procedimientos deben tener un consentimiento aparte. Si el paciente no está en condiciones para firmar
pues tiene que ser el familiar legalmente responsable de él, o si es un menor de edad, en este caso tienen que ser los padres, para que tenga validez. Entonces ahí es importante sacar. Aquí es importante, para que el paciente pueda firmar una carta de consentimiento, se habla de la competencia del paciente, y la competencia es el grado de entendimiento que el paciente tiene de la información que el médico le está generando, para que en base a ello haga valer su principio de autonomía, que le da ese derecho a decidir si acepta lo que el médico le propone o la alternativa contraria, que es no aceptar. Todo el mundo habla del consentimiento, pero el término contrario es el disentimiento, ¿sí? Y el paciente tiene todo el derecho de disentir, de no aceptar. Son sus dos prerrogativas. Y si se acepta, entonces van a firmar la carta de consentimiento, y puede haber tantas cartas como procedimientos le hagan en una estancia hospitalaria, porque a la llegada del hospital es que sí la llenamos, ¿verdad? Pero esa es el área administrativa, la carta administrativa, donde le ponen al paciente que todo lo que sucede en el hospital se compromete a pagar y demás, y firma él, y firma dos testigos que nunca sabe quiénes son porque están las firmas, y nunca se sabe quién firmó. Generalmente se le pide a un familiar y la recepcionista es la que firmó también, pero el médico rara vez lo firma. Sí. Porque yo estuve trabajando en un hospital particular, privado acá en Puebla, y hacíamos la revisión de expedientes en base al MESIC, que es el modelo de evaluación del expediente clínico. Evaluábamos 10 expedientes por lo menos por semana, y el porcentaje de cumplimiento en cartas de consentimiento era muy bajo. Yo creo que no llegaba ni un 20-30%, lo cual es preocupante, porque como decía, es el documento que puede salvar a un médico de una demanda o que lo puede hundir si no lo hizo adecuadamente. El papel. Bueno, pues sí, muy interesante. Vamos a la siguiente pausa, no sin antes recordarles que estamos siendo vistos en Facebook Radio UPAEP, en Twitter Radio UPAEP, en YouTube Radio UPAEP, y nos estás escuchando por upres.mx/URadio. Regresamos en un momento, gracias. Y es muy preocupante, no llenan las cartas. O las llenan el residente. O la otra. O el interno. La otra, el momento es, si tú programaste una cirugía, es que estás en tu consultorio y Soy Luis Fernando Rodríguez. Tengo 23 años y acabo de graduarme como ingeniero en electrónica y comunicaciones en UPAEP. Disfruto el tiempo en familia, me gusta aprender idiomas y practico karate. Desde pequeño me apasiona la astronomía. Soñaba con investigar el espacio y las estrellas. Los años y la experiencia me llevaron a elegir una carrera más práctica, pero nunca dejé de lado este sueño. Cuando la NASA, a través de la Agencia Espacial Mexicana, puso en manos de UPAEP la misión de construir el nanosatélite ASTECSAT-1, supe que el sentido de mi carrera apuntaba al espacio. Como parte del proyecto, colaboro en los equipos de electrónica y software de vuelo. Ha sido una experiencia transformadora. Es el proyecto de mi vida y UPAEP lo ha hecho posible. Con la guía de nuestros profesores, hemos superado minuciosas revisiones por parte de la NASA. El lanzamiento programado para octubre será un gran logro para la comunidad universitaria y para México. Esta experiencia me ha enseñado a trabajar en equipo y a ser un líder que predica con el ejemplo. En UPAEP aprendí a darle sentido a mi carrera y esto ha sido decisivo para alcanzar mis sueños. Para mí, ser UPAEP es dejar el alma en cada proyecto. Todo esto soy yo. Soy Luis Fernando y soy UPAEP. Soy Alelí Espinosa y estoy estudiando el 6º semestre del doctorado en educación en UPAEP. Me gusta mucho leer y cocinar. Disfruto pasar tiempo con mi hijo. Tiene 5 años y es el motor de mi vida. Soy psicóloga de profesión, pero mi vocación la encontré en las aulas. Estar frente a un grupo y saber que puedes ser la inspiración y el factor de cambio de tus estudiantes es una sensación inigualable. Mi verdadero compromiso es con ellos. Por eso me preparo cada día para ser mejor profesionista y con el doctorado en UPAEP lo estoy logrando. Quiero generar cambios reales para que la educación en México forme a los líderes que nuestro país necesita. Mi historia comienza aquí. Soy Alelí y soy UPAEP. El sonido de lo natural está de vuelta. No te pierdas todos los martes en punto de las 13 horas tu programa BIOS. Con nuevas secciones, entrevistas, enlaces telefónicos, transmisiones en vivo y mucho más. BIOS, el sonido de lo natural está de vuelta. No te lo pierdas, todos los martes en punto de las 13 horas. Estudio la maestría en Ingeniería Ambiental y Desarrollo Sustentable en UPAEP.
Soy un apasionado de la naturaleza. Me gusta el deporte, leer, asistir al teatro, jugar ajedrez y practicar yoga. Desde que entré a UPAEP he buscado emprender con causa. Mi proyecto de tesis es un trabajo con pepenadores. El objetivo es que mejoren sus condiciones de vida, para lo cual estoy desarrollando un modelo para que puedan aumentar sus ingresos a través de un centro de acopio. Mi meta es irme de intercambio y comparar este modelo con el de otros países, porque se ha demostrado que con este tipo de acciones los pepenadores logran salir adelante y mejoran considerablemente sus oportunidades. Quiero que mi existencia deje una huella positiva en el mundo. Mi historia comienza aquí. Soy David y soy UPAEP. Bueno, pues amigos, regresamos nuevamente con este interesantísimo tema de lo que es la CESAMED. Muchas veces podemos pensar por los temas que estamos tocando que es de interés solo para el médico, pero realmente no, porque la gente también debe de saber que existe eso. Mucha gente que no es del área de la salud, que llega a tener algún tratamiento, una cirugía, no sé, cualquier situación que sea de tipo hospitalario, pues también debe de saber qué puede hacer si es que no está de acuerdo con lo que le están haciendo, o no está conforme con los procedimientos que le hicieron, ¿no? O sea, para eso existe precisamente la CESAMED. Entonces esto es de interés general, claro, no nada más para los médicos. Y no sé, doctor, nos sí, hablábamos de la competencia que nos cortaron. La competencia precisamente es el grado de entendimiento. El paciente, para ser competente, tiene que ser mayor de edad, porque la patria potestad en México es hasta los 18 años. Tiene que estar consciente y en pleno uso de sus facultades mentales para poder él tomar decisiones. Si una persona llegó a urgencias, aunque sea mayor de edad, no llegó consciente o está alterado de sus facultades mentales, no puede tomar decisiones. Uh-huh. Y como mencionaba el doctor, tiene que ser una tercera persona el representante legal en ese momento, que puede ser el familiar directo o caso de niños huérfanos, por ejemplo, el que tiene la custodia, ¿no? Uh-huh. De ese niño. Eso es importante porque a la hora de tomar decisiones, a veces los familiares son los que la toman porque el paciente no era competente, ¿no? Uh-huh. Otro aspecto que mencionábamos dentro de la conciliación, y a mí me ha tocado estar en las sesiones de la CESAMED, es que las demandas a veces de inicio te dan risa, y te dan risa porque te llegan exigiendo demanda por 10 millones, demanda por 1 millón, demanda por 500,000 pesos, por una situación que ellos demandan de negligencia médica o de daño y perjuicio a su paciente. Obviamente mal asesorados por pseudoabogados que lo que buscan es un beneficio, claro, ¿no? Económico en algo que a lo mejor se puede arreglar y que no tiene esa implicación. Entonces, a veces hasta te da risa, pero cada caso, como mencionaba el doctor, ciertamente es analizado desde 2 puntos de vista. Uno, el aspecto legal, todo el marco normativo que se cumpla o no se cumpla, y el otro es sobre el actuar médico en una evaluación de pares por personas de la misma especialidad de ese médico que está siendo acusado, para que la resolución que se tome sea de alguien que esté a su nivel de conocimientos, claro, ¿no? Que es importante. Uh-huh. Sí, y eso en los casos, por ejemplo, les comentaba hace un ratito, ahorita que estábamos en la pausa, cuando trabaja una forma particular, por ejemplo, hay veces que nos llegan pacientes que llegan, por ejemplo, inconscientes, ¿no? Nos han tocado albañiles, por ejemplo, que están en un andamio, se caen de cabeza, llegan con traumatismo craneoencefálico moderado a severo, pues bien inconscientes, no traen familiares, no traen nadie, los trae la ambulancia nada más. Y en esos casos, pues uno obviamente, por el área en que están, que es en urgencias, obviamente procedemos a realizar todo lo que sea necesario, pues para tratar de salvarle la vida, ¿no? En este caso no se firman papeles ya hasta que después llegue a aparecer un familiar o alguna otra persona, pero es importante saber que a lo mejor en el proceso en lo que se llega a atender al paciente de acuerdo al estado de gravedad en que llegue, pues puede fallecer también, ¿no? O sea, ese es un riesgo. Aquí sí hay una situación en ese sentido. Si es una urgencia médica y está en riesgo la vida, el médico tiene que actuar y no esperar a que le firme alguien el consentimiento. Tiene que actuar para salvar la vida, y eso se llama obligación de asistencia, que es una obligación de todo médico. Claro. ¿Sí? Entonces, si llega en riesgo la vida y está inconsciente y no hay nadie, ningún familiar, el médico tiene que actuar. Y ahí no hay implicación para el médico tiene que hacer la nota, dice la ley que debe de preferencia haber consenso entre 2 médicos para hacer este procedimiento, pero
Si dentro de ese procedimiento lo transfundieron y demás, y luego el paciente alega que es testigo de Jehová y que por qué lo transfundieron, pues perdónanos, pero cuando tú llegaste inconsciente y con la vida en riesgo, no sabíamos que eras testigo de Jehová. Claro. ¿No? Y obviamente ahí la ley protege al médico en ese sentido, porque el médico actuó para salvar la vida. Claro, sí, ¿no? En esos casos, o sea, cosas como esas son las que ven, ¿no? Me imagino. Sí, doctor. claro. Otra cosa importante, y un grupo de pacientes muy especiales, son los pacientes psiquiátricos. Bien. Los pacientes psiquiátricos deben de estar dentro de sus facultades mentales para que puedan firmar la carta de consentimiento de algún tipo de administración de medicamento controlado. Puede ser algún familiar directamente responsable cuando el paciente está en un ataque agudo, por ejemplo. Pero hay muchos pacientes de este tipo que son abandonados en estos tipos de instituciones. Entonces, el hospital es el que guarda la custodia de ellos y el que toma las decisiones respecto a ellos, siempre pues, obviamente con el principio de salvaguardar su salud, ¿no? Claro. Entonces, eso es interesante esa parte. Ajá, exactamente. Ahora, doctor Hernández, la pregunta de este bloque, ¿la CESAMED realiza algún tipo de dictamen específicamente como CESAMED, o los médicos hacen un dictamen, el abogado hace un dictamen, o el que hizo el arbitraje hace un dictamen, o cómo funciona eso, perdón? Bueno, para realizar un dictamen tenemos dos, puede ser de manera interna por parte del arbitraje, que ya les comenté es una salida de la conciliación. Significa que pares en ejercicio clínico van a evaluar el quehacer del médico en cuestión. Ese dictamen está conformado por 6 apartados. El apartado 6 es un apartado de conclusiones que se hacen en relación a las opiniones de esos 2 expertos. Los expertos que participan no nos van a decir si hubo mala praxis o no hubo mala praxis, únicamente nos van a decir si lo que hicieron estuvo apegado a la normatividad o a la lex artis vigente al momento de los hechos. Eso es importante porque tenemos quejas a lo mejor del 2016 y lo que estaba vigente en el 2016 pues no está vigente ahorita en el 2019, no estará vigente en el 2020. Entonces tienen que apegarse a la literatura en el que sucedieron los hechos. Bueno, con esas 2 opiniones se ponen en el apartado 5 del dictamen, y uno de los asesores médicos, que sí es alguien que trabaja dentro de la comisión, hace las conclusiones y eso lo turnan a la subcomisión jurídica para que se emita un laudo, que es una sentencia y podrá salir condenatoria o absolutoria. Es la primera forma de que nosotros podemos hacer un dictamen. La segunda forma es nosotros, al ser un medio especializado en el análisis de casos médicos, el Ministerio Público, la Fiscalía, Derechos Humanos, Contraloría, nos manda algún expediente, nos dice, oye, tú eres un medio especializado, necesito que me analices esto. El caso. Entonces, cuando nosotros lo analizamos, nos hacemos a llegar de los elementos completos para poder analizarlo, entonces le solicitamos un planteamiento del problema. Nos dice, ¿sabes qué? Yo quiero que me evalúes esto de esta persona en el hospital tal, en las fechas tal. Entonces, con ese planteamiento del problema, pues nosotros lo que hacemos es que nuevamente le enviamos el expediente a pares en el ejercicio clínico que están señalados en el planteamiento del problema y nos emiten las opiniones, y al emitir las opiniones, igualmente nosotros en el apartado 6 concluimos, y esto ya no se queda de manera interna, esto ya se va directamente a Fiscalía, a Derechos Humanos, a Contraloría de cualquier institución, y la sanción la pondrán allá ellos, ¿no? Entonces nosotros nada más evaluamos el quehacer médico. En ese apartado 6 nosotros sí desplegamos si hubo mala praxis, negligencia, impericia, omisión o inobservancia, ¿no? Inobservancia. ¿Y eso lo turnan ustedes al Ministerio Público? Cuando nos lo solicita el Ministerio Público, sí. Y con eso el Ministerio Público pondrá la sanción, es decir, ya sale de nosotros, ya sale de nuestra competencia la sanción. Nosotros únicamente emitimos ese dictamen donde diga hubo o no hubo mala praxis. Si no hubo, ¿por qué? Si hubo, pues fue negligente porque omitió, fue imperito, fue todo lo que conlleva la malpraxis. Aquí es importante mencionar esta función de la CESAMED porque el Ministerio Público por eso tardaba años, porque no tenía un área especializada para analizar una demanda de tipo médico. Claro. Y entonces acá CESAMED le hace la chamba, por así decirlo, ¿verdad? Y emite su laudo.
y ese laudo, ya si el paciente no está de acuerdo en el arbitraje, porque el laudo puede decir que no hubo responsabilidad, y si el paciente no está de acuerdo, a veces va a recurrir entonces a una demanda de tipo penal o de tipo civil. Pero obviamente el juez va a tomar en cuenta ese laudo para emitir también una resolución. No va a ser otra investigación de algo que ya se investigó. Claro. Entonces, es importante. Ahora, mencionábamos al principio que hay casos que la CESAMED toma y casos que no toma, ¿verdad? ¿Qué casos habría, doctor, que la CESAMED no le corresponden? Porque a veces hay demanda, comentábamos al principio del programa, por ejemplo, por una situación de acoso laboral, ¿no? Nosotros, los únicos casos que nos competen son casos de algún tipo de inconformidad en relación a algún tratamiento médico o entre médico y un paciente, un enfermero, o sea, no podemos hablar, por ejemplo, nosotros al personal sanitario, no podemos hablar, por ejemplo, a un abogado, pero sí hemos tenido dictámenes donde nos piden evaluar el quehacer de un directivo, eso sí. Entonces, el quehacer de un directivo, de acuerdo a los manuales institucionales que tengan en ese lugar, eso sí lo podemos hacer, pero nosotros no conocemos de acoso laboral, no conocemos de algún otro tipo de queja de otro índole que no sea dentro de que eso es importante. Y otras situaciones, también estas resoluciones, obviamente, hablaba el doctor de una situación que los médicos estamos expuestos a las demandas, y esas demandas nos obligan a veces a actuar a la defensiva, a tener incluso un seguro contra demandas, ¿ya? Que en otros países es algo muy común. En Estados Unidos, si no lo tienes, una demanda puede acabar con tu carrera, ¿no? Claro, pero aquí, como bien decía el doctor, la CESAMED emite un laudo. Ese laudo, si el paciente no estuvo de acuerdo o si quiere ir más allá, puede ir al Ministerio Público y continuar con la demanda, porque si hay una resolución porque el médico, ya son varios casos, ¿verdad? Hay reincidencia en ese actuar médico negativo y demás, el que puede castigar es el juez de lo penal o el juez de lo civil, ¿no? Los que pueden inhabilitar al médico para ejercer la profesión por un tiempo definido, si es primera o segunda vez, pero si hay reincidencia puede ser definitivo, pero eso ya es un juez el que lo determina, que ya lo dijo el doctor y lo dijo en claro. CESAMED no castiga, CESAMED no le dice tienes que indemnizar con tanto, tampoco. Eso sería en un juez de lo civil, o puede sugerir, ¿no? Sí, nada más. Para que nosotros regalemos una queja debe haber alguna pretensión. ¿Qué es lo que quiere y de quién lo quiere, ¿no? Dentro de esas dos pretensiones tenemos el daño moral, que es algo subjetivo, y el daño material. Es decir, a veces llegan los pacientes y nos dicen, bueno, yo quiero 10 millones de pesos, ¿no? Entonces, el daño material sí va en relación a lo que gastó y a lo que es una pretensión fija. Entonces me tiene que decir, sabes que yo quiero 10 millones, entonces, bueno, ¿y cuánto has gastado? ¿Tú cuánto nos puedes comprobar que has gastado? No, pues 30,000 pesos, ¿no? El daño moral, tenemos un tope que son 3,000 unidades de medida y actualización, que más o menos convirtiéndolo equivale a 200 y tantos mil pesos, pero es el tope que nosotros tenemos, y casi siempre se solicita el tope cuando es el fallecimiento de una persona, ¿no? Entonces sí es importante. Sí, y nos quería comentar algo del arbitraje, doctor. El arbitraje, que es la otra función, ¿no? Si las partes no se conciliaron, como decía una de las salidas, es decir, a ver, CESAMED, tú dinos si hubo una responsabilidad, ¿verdad? Y esa es la función de arbitraje, que ya ha venido comentando en parte, pero no sé si quiere redondear algo más, doctor. El arbitraje, como les comentaba, pues precisamente es analizar el caso que nos llegó, pares en ejercicio clínico, se emite el dictamen, se emite el laudo, y aún así, si el usuario, si sale absolutorio, hemos tenido usuarios que se amparan contra ese laudo, y entonces lo mandan con un juez, y el juez tiene que determinar si procede o no procede. Pero sí algo que sí tenemos que presumir en la Comisión de Arbitraje Médico es que nuestros dictámenes y nuestros laudos tienen muchas fortalezas, porque son pares en ejercicio clínico, que los que evalúan, es decir, no son médicos legistas, no son médicos generales, no tiene que ser alguien especializado en la misma especialidad, ¿no? Entonces, el hacer eso le da mucha fortaleza al laudo,
Y sí, de todos los casos que se han amparado con jueces de nuestros lados, ninguno hemos perdido. Eso ¿No? sí es, bueno. No, porque ya es un documento emitido por gente especializada, Así lo que es. veamos que el Ministerio Público no tiene. Y Bueno, pues se nos agota el tiempo, doctor. Rápidamente nos puede dar una conclusión de todo esto que hablamos ahorita, por favor. Bueno, como conclusión, pues diría que se acerquen a la Comisión de Arbitraje Médico. Tratamos todo de hacerlo de manera confidencial. Los prestadores de servicio a veces piensan que somos un medio punitivo, pero no es así. Ya quedamos que nosotros no quitamos cédulas, no habilitamos, no damos ningún tipo de represalia para el médico. Y pues a la población en general que se acerque cuando tenga algún tipo de inconformidad, que se acerque para que los orientemos, los asesoremos o en su momento hagamos una gestión inmediata si es que así lo requiere, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Doctor, ¿alguna pues, conclusión? simplemente que es una función importante, que como médicos debemos conocer esta situación, conocer el marco legal, y la UPAEP esa preocupación llevó a crear esta materia de derecho sanitario, más las de bioética y sentido humano, que es una característica que tenemos en la formación de nuestros alumnos, y que otra de las funciones de CESAMED y CONAMED es incidir en una práctica médica de calidad, lo cual también es importante. CONAMED fue la que influyó más para crear la Carta de Derechos de Pacientes y de Médicos y de otras profesiones de la salud. Bueno, pues muchas gracias. Pues gracias, doctor Hernández, por haber aceptado la invitación y por haberlos ilustrado aquí con este tipo de situaciones que a veces desconocemos, porque realmente desconocemos, muchas veces tenemos la obligación de saberlo, pero la verdad es que lo desconocemos, ¿no? Pero ahí le decimos a la gente que sepa, que esté orientada para que sepa qué es lo que puede hacer, ¿no? Exactamente. Y bueno, para los médicos también, definitivamente, ¿no? Claro, pues muchas gracias por la invitación. Al contrario, doctor, muchas gracias y bienvenido. Gracias, doctor Reyes, Gracias. también por sus comentarios. Eduardo López Villalobos, médico especialista en urgencias, coordinador de urgencias, les da las gracias por su atención y nos retiramos, no sin antes recordarles nuevamente que estamos siendo vistos en Facebook Radio UPAEP, en Twitter Radio UPAEP, en YouTube Radio UPAEP y nos estás escuchando por upres.mx/uradio. Nos vemos la próxima semana. Primero Dios, gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias.